Ok, bueno, buenas tardes. Vamos a la tercera sesión del curso. Y bueno, les recuerdo brevemente en qué estábamos. Habíamos tenido las primeras discusiones del curso respecto al origen de los problemas ambientales y dentro de los aspectos fundamentales que yo quería discutir con ustedes, que creo que son transversales a todo el curso, es que existe una especie de tensión entre lo que es el desarrollo humano desde un punto de vista material, no estoy hablando de otras dimensiones, y lo que es la preservación del medio ambiente, ¿ya? Y vimos en la clase pasada, con hartos datos, hartas discusiones, de cómo hay una relación entre el consumo de grandes cantidades de energía y materia, que proviene principalmente desde la revolución industrial. Christopher, todavía levantado la mano, disculpa. Sí. Sí, la otra vez hemos tratado de ver el tema de las comunidades cerradas, eran poder sobrevivir sin, por así decirlo, sin ningún tipo de nada industrial. Claro, claro. Y yo hice investigación ¿sí? y busqué bastante estadística, sí, y aparte de la investigación, tanto por internet, también busqué por grupos de Facebook y comunidades que, a lo mejor, personas que de verdad fueran a las comunidades y hablaran con gente. ¿Y qué encontraste? Entonces, en este aspecto, por lo menos puede hablar del tema de los Amish, que las estadísticas son re pocas porque son súper cerrados. Lo que sí tienen son maquinaria, que es más que nada lo único que ocupan, que sería de industrial. Maquinaria de tipo, ¿cómo se llama? Tractores o algunas que otras máquinas, pero nada más. Combustión interna, motor de combustión interna. Es lo único. Pero en estadísticas, digamos así, de tanto de hospitales o cosas así, según estábamos hablando más o menos de los partos, por lo menos de los 10 partos son todos naturales, y si hay algún problema, hay dos opciones. Una, la mayoría de las veces dice que donde son tan cerrados fallece la madre y también el bebé. O el otro es que ya cuando tienen, digamos, cuando pasa el tema de que se llevan a la mamá a algún hospital, después la excomulgan de la comunidad. Pero más o menos decía de los partos, de los 10 salen 8 bien, APP. Los demás tienen algunos problemas, quizás fallece el bebé y ya uno de los 10 ya fallecen los dos. Que entre paréntesis es más o menos la estadística que había antes del desarrollo de la medicina moderna. O sea, antes del desarrollo de la medicina moderna, la mortandad materna en un trabajo de parto era, creo que era alrededor del 15%. O sea, lo que tú estás diciendo coincide con un dato que yo manejaba por otros cursos que yo hago, donde hablamos del desarrollo de la ciencia, ¿ya? Y claro, o sea, 2 de 10 es bastante comparado con la estadística actual, que tengo entendido que es menos del 1%. Y claro, como tú bien dices, sí tienen motor de combustión interna, el cual probablemente lo utilicen para cuestiones de generación de comida, lo más probable. ¿Ya? Lo más probable es que lo utilicen para tractores, para hacer todo el tema del cultivo y la cosecha, ¿no es cierto? Entonces, igual protegen la generación de comida con un desarrollo industrial. Pero bueno, ahí lo que dice Christopher refleja un poco esta tensión que estamos discutiendo. O sea, hay una demanda de mayor desarrollo material porque, al menos desde mi punto de vista, ustedes pueden estar en desacuerdo, porque desde mi punto de vista, al menos yo veo a nuestra especie como muy frágil en la naturaleza. Somos la especie, creo yo, dentro de los mamíferos, ¿no es cierto? Creo que somos la más frágil de todas. Somos muy dependientes de nuestros padres, por ejemplo, hasta edad avanzada. La mayoría de las especies ya son más o menos independientes a los pocos meses de vida. Nosotros somos independientes, entre comillas, como a los 5 años para arriba. Y claro, y además no tenemos pelo casi en nuestro cuerpo, entonces dependemos de ropa, dependemos de refugio. Muchas cosas no podemos digerirlas, tenemos que cocinarlas, ¿no es cierto? No las podemos comer en su estado salvaje. Y así sucesivamente. Además tenemos algunas imperfecciones evolutivas, tenemos problemas con las muelas del juicio que se nos infectan.
tenemos problemas de espalda, la mayoría de la gente sufre problemas de espalda por caminar bípedamente, etc. Entonces somos una especie bastante frágil, okay, desde un punto de vista físico y de supervivencia en la naturaleza salvaje. Y claro, hay una demanda de bienestar material, alguna que tiene que ver con sobrevivencia, otra que tiene que ver con, por ejemplo, facilidades en labores domésticas para disponer de tiempo libre, ¿no es cierto? Aquí Javiera dice, profe, y no aceptar el progreso se puede considerar como atentar contra la vida, sobre todo si es una comunidad como esa, que la veo más como una secta, donde no sé si le haga tan bien a los habitantes. Es que claro, mira, desde mi punto de vista, Javiera, todo depende de tus motivaciones. O sea, cuando tú rechazas algo, ¿por qué lo rechazas? ¿Ya? Tengo entendido que la comunidad Amish lo rechaza por un tema religioso, ¿ya? Pero hay personas que rechazan el progreso por temas políticos, ¿ya? Porque son anticapitalistas, por ejemplo, y rechazan todo lo que tenga que ver con el capitalismo. Desde mi punto de vista, confunden capitalismo con industrialización, creo yo, ¿ya? Porque no todas las industrias se encuentran dominadas o son propiedad de capitales privados. O sea, hay industrias también en capitales estatales, como en China, por ejemplo, como en países comunistas. Yo creo que hay esas personas que rechazan productos industriales por endosarlo erróneamente, necesariamente al capitalismo, tienen una confusión de conceptos desde mi punto de vista, pero independiente de la razón que a ti te lleve a rechazar algo, uno lo podría interpretar como lo que dices tú, un atentado contra la vida, pero no es lo mismo que sea un atentado contra tu propia vida, a que atentes sobre las vidas de personas que no tienen discernimiento. Yo quizá ahí tengo un lío con los Amish, por ejemplo, porque yo no tengo ningún problema que una persona decida rechazar toda la modernidad y todos los productos industriales a costa de vivir 30 años por ser consecuente con su anti-industrialización, porque se hace daño a sí mismo en última instancia, ¿ya? Pero sí tengo problemas con que una persona le corte la expectativa de vida a un niño que no tiene discernimiento y él no eligió eso. No sé si me explico, ¿ya? Hay una discusión política ética que es bien interesante de tener. ¿Tiene el Estado o cualquier entidad superior el derecho a decidir por tu hijo? Tiene pros y contras. Ya hay personas que dicen que los padres tienen potestad sobre los hijos sobre el Estado y que el Estado no tiene que decir a los padres cómo criar a los hijos. Hay otros que dicen que el Estado tiene que proteger a los hijos incluso de sus padres. Hay harto que discutir, ¿ya? Y claro, este tema de la tensión que pareciera, yo lo voy a poner entre comillas, que pareciera inevitable entre desarrollo humano, supervivencia y la preservación del medio ambiente, ¿no es cierto? Ahí te doy la palabra al tiro, Sebastián, ¿no es cierto? Igual hay un concepto que está dando vuelta mucho en las ciencias ambientales que trata de conjugar ambas cosas, ¿no es cierto? Y le llama, ¿a qué me refiero con conjugar ambas cosas? A reconocer la importancia del desarrollo humano, por un lado, reconocer el daño que ejerce sobre el medio ambiente, por otro, pero que ambas cosas se podrían conjugar si es que entendemos el concepto de desarrollo sustentable, ¿ok? ¿Qué sería desarrollo sustentable? Aquel desarrollo que, utilizando recursos materiales y energéticos, no compromete las demandas de recursos materiales y energéticos de las generaciones que vienen. Porque el planeta tiene cierta capacidad para regenerar nuevos materiales y obtener más energía. Entonces, claro, ahí hay como un concepto que se llama desarrollo sustentable. Sebastián, disculpe. Sebastián, ¿te he dicho algo? Profe, yo creo que lo que quería decirle Sebastián era que en el grupo hay una niña que dice que quiere entrar, o no sé, vi que leí que estaba en sala de espera. Ya. Sí, profe, era yo, pero ya entré. Ahí entraste, súper. Sí. Aquí Sebastián dice que tiene un dato que parece que los Amish viven 10 años más que el promedio en Estados Unidos. Ese dato sería súper contraintuitivo, ¿eh? Sería bueno que compartas si es que encuentras la fuente, ¿ya? Porque eso sí que sería contraintuitivo, o sea, que existe una comunidad que rechaza gran parte de los desarrollos materiales de la postindustrialización, ¿no es cierto? Y que a pesar de rechazarlos vive más años.
Eso sería interesante analizar. Muy interesante analizar, ¿ya? Existen muchos grupos, de hecho les puedo dar un dato de un grupo, si les interesa a ustedes que son más activistas políticos que nuestra generación. Existen grupos que están tratando de proponer, no criticar, porque las críticas están clarísimas, proponer alternativas a la sociedad industrial capitalista actual. ¿Ok? Y en Chile hay un grupo que y tiene hasta una página de internet, ¿no es cierto? Que ellos están proponiendo no solamente una visión media entre filosófica y práctica, que se llama algo así como, no se llama como solidarismo, ¿ya? Y que ellos proponen desarrollar la humanidad dándole el poder a la gente, no dándoselo al Estado ni a los capitales privados. Ahora, es una propuesta en el papel, vamos a ver si funciona, ¿no es cierto? Y si genera más o menos la misma expectativa de vida, por ejemplo, que ya tenemos actualmente. A ver, ¿qué dice acá? Aquí dice, tiene que pensar que muchos productos industriales son causantes de enfermedades que prevalecen en la actualidad, que antes no lo hacían. El cáncer es lo más notorio. Sí, mira, ahí Sebastián, yo te voy a dar una opinión que escuché nomás. Yo no tengo antecedentes así como tan acabados como para darte una opinión concluyente. Yo lo que he escuchado de algunos colegas que se dedican al área de la ciencia y la salud es que el tema del cáncer no tiene que ver con los productos industriales nuevos. El tema del cáncer tiene que ver con que es una enfermedad de gente de edad. O sea, generalmente el deterioro celular y las peroxidaciones de las células, no sé, el acortamiento de los telómeros y la acumulación de mutaciones que se van dando a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Tiende a ser más acumulativo, obviamente, personas que viven más, y que en el fondo lo que se está viendo de cáncer hoy en día y que no se veía antes, es porque la gente antes moría antes de desarrollar cáncer, porque antes la gente moría a los 60 años, 50 años, y la mayoría de los cánceres se dan después de esa edad. Entonces, el cáncer, yo he escuchado que el cáncer es como el Alzheimer, o sea, antes la gente, había menos Alzheimer porque la gente no alcanzaba a desarrollarlo, literalmente, ¿ya? Entonces yo no estoy tan seguro de ese tema del cáncer, ¿ya? O sea, de que los productos químicos generan más cáncer, ¿ya? Tengo ahí mis dudas al respecto, pero quizás si hay datos los pueden aportar. Déjame ver acá. Aquí Javiera dice que vio un documental de los menonitas y hay personas que cuando conocían un celular o cualquier cosa tecnológica no podían dejarlo, pero siempre con miedo que lo echen de la comunidad porque es lo único que conocen. Y bueno, existen algunos conceptos que andan dando vuelta, incluso tocan lo que dice Javiera y lo que decía Sebastián, que le llaman, por ejemplo, el miedo a los productos químicos sintéticos, porque recordemos una cosa, yo soy químico industrial, así tengo que decir esto, que ustedes la mayoría lo saben, obviamente. En la naturaleza también hay productos químicos, dejémoslo clarísimo, ¿ya? Y hay productos químicos que también son cancerígenos, o sea, el arsénico que es natural es cancerígeno, y el arsénico 3 también. Entonces, endosarle a los productos industriales, por el hecho de ser sintéticos, a los productos químicos industriales, por el hecho de ser sintéticos, mayor toxicidad, esa es como una postura media filosófica más que científica, ya, o sea, que la han bautizado como quimiofobia, ya así como el miedo a los productos químicos sintéticos. Los que estudiamos química sabemos que un producto es nocivo o benéfico dependiendo de su estructura molecular, y da lo mismo si fue sintetizado por el ser humano o no, ¿ya? En la naturaleza hay productos tremendamente tóxicos y que sobreabundan, ¿ya? El cianuro está en la almendra, el arsénico está en el suelo, y claro, el hecho que sea algo, porque la inversa, que entonces si algo es natural es benéfico, yo creo que lo que nos muestra la evidencia es todo lo contrario. Son muy pocas las cosas benéficas y el ser humano como que altera la naturaleza para quedarse con lo benéfico. Ahora, después les puedo contar en el marco del curso un caso que me tocó a mí ver de cómo se aprueba el uso de un producto químico industrial nuevo. Y ahí sí puedo tener algunos reparos, como los plantea Sebastián, de que el proceso de aprobación no asegura y no cuida, ¿ya? Ahí les voy a contar un caso más adelante. Y claro, y lo mismo pasa con la tecnofobia, o sea, hay personas que son tecnófobas, o sea, tienen una postura ideológica respecto a la tecnología. O sea, son antitecnología, da lo mismo si es bueno o malo, en el fondo, ¿ya? O sea, por el hecho de ser tecnológico y creado por el ser humano es malo, ¿ya?
quizás por algunas visiones políticas o religiosas, como ustedes quieran. Profe, Sí, sí. disculpe, con eso que dijo de los tecnófobos, ¿va como por el tema de antiprogreso o por el tema más conspiración, así como de que nos van a dominar algún día? Mira, yo he visto de todo, honestamente. He visto de todo. He visto tanto los conspiracionistas, como yo les mencioné, creo que tengo un amigo terraplanista que también es contra los celulares y según él el 5G genera 1000 cosas. Y el 4G y el 3G también, ¿no es cierto? Pero también hay visiones que son filosofías políticas que están detrás. O sea, y te insisto, lo que yo he visto generalmente, que no estoy de acuerdo, insisto, con esta asociación, que ven detrás de todo producto industrial un dominio del capitalismo sobre el ser humano, ¿ya? Pero yo insisto con el tema, la industria la puede manejar el Estado, como en Chile, Codelco, ¿ok? Que es la industria que más contamina en Chile, entre paréntesis, ¿ya? Y es estatal, como también la pueden manejar capitales privados. Entonces, yo hablo, fíjense, yo he hablado en este curso de industrialización, no he hablado de capitalismo, ¿ya? Creo, si lo he dicho, retiro esto, es industrialización. Y es la industrialización la que ha llevado a, muchos creemos, a un incremento en la expectativa de vida, número uno, en disponer de más tiempo libre, porque los electrodomésticos nos ahorran tiempo, mucho tiempo, la lavadora, el microondas, secadora, lavavajilla, 1000 cosas que ustedes ocupan más que yo incluso. Y además nos ha extendido los años de vida saludable. Por ejemplo, a través de las vacunas, a través de los antibióticos, etc. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es un poco lo que estábamos planteando en la discusión con Sebastián, ¿no es cierto? Hay varias visiones que dicen, bueno, pero esto está generando más daños que beneficios. Y está el tema del cáncer, el tema del Alzheimer, el tema de las enfermedades mentales, por ejemplo. Y claro, y hay otras visiones que dicen, mira, en realidad esas son enfermedades de viejo, número uno, ¿no es cierto? Y el tema de las enfermedades mentales, algunos dicen, no, mira, no es que haya más enfermedades mentales que ahora se están diagnosticando, o sea, antes ni se diagnosticaban. Ahí yo estoy describiendo las posturas que hay porque no tengo información concluyente para decir quién tiene la razón. ¿Ya? Yo lo único que les digo es consideren todas estas posibilidades, porque nosotros aquí estamos opinando sobre lo que creemos en estos temas, pero lo que se sabe de estos temas, yo personalmente no estoy muy del todo informado como para decir, mira, el cáncer es producto de los productos sintéticos, o el cáncer es producto de que vivimos más. No sé, ya, ahí sí que no sé. Lo que yo he escuchado, pareció lo que usted dijo, era con el tema de la depresión, de que dijeron que debido a la pandemia aumentaron los casos de depresión en la mayoría de la población, independiente del país, pero por otra parte decían que no es que haya aumentado tanto el número, sino que ahora la gente está asistiendo a especialistas que tratan el tema y se están dando cuenta de que lo que tenían no era normal, que tenía diagnóstico y que se podía tratar. Entonces no es que hayan aumentado los casos de depresión, sino que la gente ahora estaba dándose cuenta que podía padecer de algo y que esto podía tener tratamiento. O sea, hay un montón de cosas que antes uno las normalizaba y después tuvieron un diagnóstico, ¿ya? Esa cuestión es bien curiosa, ¿ya? Por ejemplo, yo les cuento un caso personal, ustedes quizás se van a reír o no lo van a creer. Yo me vine a enterar recién este año de que yo tengo un trastorno autista, no tenía idea, ¿ya? Y me lo diagnosticaron. Y claro, yo lo endosaba en el pasado a una, ¿cómo se llama? Como una especie de timidez infantil, ¿ya? Y no tenía nada que ver con eso. Me dice, o sea, bueno, no les voy a contar detalles, pero muchas cosas que uno tiene, ahora las diagnostican. Ahora, no me cabe duda que hay un montón de cuestiones que a lo mejor tiene que ver con mayor diagnóstico, pero también uno tiene que cerrar su cabeza que hay cosas que a lo mejor son efectos negativos del progreso material. O sea, yo creo que hay que estar abierto a las dos posibilidades, pero en estos momentos no tengo así como una forma de decirle a usted, mira, esta cuestión es así. Lo que sí les puedo decir es que, para efecto de este curso, ¿no es cierto?, es que la expectativa de vida sí más o menos está
endosada al desarrollo material, ¿ya? La expectativa de vida, que no es, yo no puedo reducir el desarrollo humano solo a la expectativa de vida, ¿ya? Pero sí estamos de acuerdo que forma parte, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante estos testimonios que, por ejemplo, que está discutiendo ustedes mismos, Javier, Christopher, todos los que hablan de comunidades? Tampoco hay que cerrarse a que existan otros modelos de desarrollo no industriales. El hecho es que cuesta encontrarlos, cuesta mucho encontrarlos. Mira, yo el único caso que conozco, pero no les fue muy bien, honestamente. A mí una vez me invitaron, o sea, miren, no sé si ustedes saben, yo tengo un curso de estos que se llaman los MOOC. Son cursos abiertos a la comunidad. Son cursos que la PUCB son en línea, son e-learning, ¿no es cierto? Pero son para la comunidad fuera de la PUCB. Yo tengo uno, ¿ok? Y me pasó una vez que yo hice ese curso y como se ponen en plataformas latinoamericanas, lo tomaron algunas personas de varios países y uno fueron unos peruanos, ¿ya? Y uno de los que tomó el curso, que era un profesor universitario peruano, ¿no es cierto? Él me contactó para ir a participar de un proyecto que tenía él en Perú. El proyecto era de la UNESCO y tenía que ver con incrementar el índice de desarrollo humano de la localidad de Cajamarca en Perú. Perú es gigante, ¿no es cierto? Un país bien grande, y Cajamarca, particularmente una localidad de Cajamarca, tenía un índice de desarrollo humano, esto lo cuantifica la ONU, tengo entendido, el índice de desarrollo humano, que incluye expectativa de vida, vida saludable, acceso a la salud, a la educación, pobreza, etc. Son varias dimensiones para construir un índice, ¿ya? Y esa localidad está particularmente baja en Perú. O sea, Perú tiene un índice de desarrollo humano más bajo que Chile, pero dentro de Perú esa localidad está incluso más baja. Y bueno, yo fui para allá, y ¿por qué fui para allá? Porque parte de lo que dice la UNESCO, creo, respecto al desarrollo humano, es que uno de los pilares, no el único, del desarrollo humano es el desarrollo de la ciencia. Bueno, fui para allá a hacer unos cursos de ciencia, de habilidades científicas y cosas por el estilo. Y efectivamente cuando llegué allá había mucha pobreza. De hecho había niños que claramente estaban al ojo desnutridos y andaban pidiendo dinero. Cosa que yo veía cuando yo era chico en Chile, pero ahora grande lo veo cada vez menos, y allá era como muy común. Sin embargo, fíjense, y aquí voy, la localidad de ellos es súper especial porque tienen un sistema judicial y un sistema legal que es propio. Ellos no tienen un sistema judicial dependiendo del Estado de Perú. Tampoco tienen un sistema de seguridad dependiendo del Estado de Perú. Y para ellos el desarrollo, fíjense, es, en términos alimenticios, por ejemplo, es soberanía alimentaria, no es tener plata para comprar comida. ¿Qué significa soberanía alimentaria? Que ellos sean capaces de producir su propia comida y no depender de otros lugares que le importen comida esencial. Eso entendían ellos por desarrollo humano en términos alimentarios o alimenticios, no sé si lo digo bien, ¿ya? Entonces es una filosofía muy distinta, ¿ya? Muy distinta. Entonces, de hecho ellos, en su discurso, ellos no, si uno lo medía en términos económicos, así como el PIB per cápita, ellos eran pobres de acuerdo al PIB per cápita. Pero ellos no se consideraban pobres por el PIB per cápita, ellos se consideraban pobres porque perdieron soberanía alimentaria, que no es lo mismo. Se fijan entonces el modelo de desarrollo, y era una comunidad campesina, ¿ok? Entonces por eso hay que estar abierto a otros modelos de desarrollo. El problema está que en la televisión, ¿no es cierto? Mucha gente dice, tenemos que construir otro modelo de desarrollo. Eso es fácil decirlo. La pregunta es, ¿cuál? Que no sea peor que este. No sé si me explico, ¿ya? Y eso yo no tengo respuesta, honestamente. Dudas, consultas, comentarios. Profesor, disculpe. ¿Sí? ¿Usted cree que la solución, por ejemplo, para que el desarrollo sea más sustentable es que el Estado, no sé, por ejemplo, en Chile, imponga como restricciones o eso empeoraría el desarrollo? Es que, bueno, la pregunta que tú haces te la voy a responder honestamente, pero quiero dejar bien claro una cosa. Es una pregunta que implica tu filosofía política. Entonces, lo que yo te voy a responder no lo tomes como que lo dijo tu profe de química ambiental basado en la ciencia ambiental, es lo que te voy a decir, porque esto es filosofía política, ¿okay? Yo personalmente soy súper desconfiado del Estado, ¿ok? Y mi desconfianza tiene raíces
No en mi sufrimiento para nada, pero sí lo poco que sé de historia es que las peores crisis humanitarias, todas o la gran mayoría, han sido generadas por el Estado. No solamente en Chile, sino que en el mundo. Entonces yo no Por eso espero mismo nada, le pregunto. claro, yo no Por eso espero mismo nada le del pregunto. honestamente, yo no espero nada del Estado. Yo en una sociedad ideal, ojalá que no exista el Estado, honestamente. ¿Ya? Pero esa es mi visión política. ¿Ya? O sea, hay personas que ven en el Estado la expresión de la soberanía popular. Yo en el Estado veo un grupo de políticos que luchan por sus propios intereses. Nunca he visto la aspiración del bien común, honestamente. Me podrán mencionar algunas excepciones, pero son eso, excepciones. ¿Ya? Ahora, eso tiene consecuencias, porque si tú dices, bueno, ¿y cómo construimos una política y una economía que desarrolle la humanidad, ¿no es cierto? Claro, las personas que son pro Estado te van a decir, mira, hay que planificar la economía, o sea, hay que, no sé, restringir los precios, restringir la productividad, dividir los terrenos y dárselos a ciertas personas para que produzcan ciertas cosas. Eso se llama la planificación centralizada de la economía a través del Estado. ¿Ya? Entonces, si tú confías en el Estado, eso es coherente con eso. ¿Ya? Hay personas que piensan, no, esto hay que dejarlo al libre mercado, o sea, que cada quien haga lo que quiera nomás y esta cuestión se va a ordenar a un estado óptimo. O sea, lo mejor que lo podemos hacer es la decisión libre de las personas. ¿Ya? Que yo tiendo a inclinarme a esa visión, ¿ya? Con unas mínimas restricciones. Está la tercera opción, que la encuentro súper interesante, a pesar que es muy nueva, la he escuchado, que es la visión solidarista, ¿no es cierto? Que te dicen, mira, hay que darle poder no a los grandes capitales ni al Estado, porque ambos son corruptos. O sea, ¿y por qué? No porque sean personas particularmente malas, es que en todo sistema social donde se acumula el poder, hay corrupción, hay más corrupción. O sea, el poder corrompe, es como una ley sociológica. Entonces, ¿cuál es la forma de construir una sociedad saludable, desde todo punto de vista? Es promover la descentralización del poder, y por lo tanto hay que alejarse del Estado para que controle todo, hay que alejarse de los capitales privados para que controlen todo, y normalmente estos dos se tienden a coludir, ¿ok? A través de los políticos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Promover iniciativas que le den poder a la gente. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, para que la economía, en vez de ser empresas estatales o empresas de grandes capitales privados, donde toda la gente es dependiente de uno del otro, ¿ok? Es que las personas sean dueñas de sus propias empresas y sean cooperativas, por ejemplo. Ya, o sea, que todos los trabajadores son dueños de la empresa a la vez y hay una repartija de los excedentes, ¿no es cierto?, en función de cómo la misma comunidad que conforma la empresa lo decide. ¿Ya? Encuentro interesante esa visión. ¿Ya? No tengo evidencias que funcione en alguna parte del mundo, si se ha aplicado en alguna parte del mundo, pero lo encuentro súper, súper interesante. Es la única visión que he escuchado que me hace correrme un poco de mi visión más liberal o neoliberal, como quieran llamarle, de al menos de la economía. ¿Ya? Entonces no tengo una respuesta, tengo una opinión, no tengo una respuesta. No sé qué te parece. Sí, me parece súper buena porque ahora, no sé, lo que uno escucha en todos lados, en redes sociales, la televisión, es todo lo contrario, siempre como pro estatizar todo y al final yo encuentro que siempre funciona peor, por eso le preguntaba. Es que cuando dices peor, ¿bajo qué dimensión? Yo puedo estar de acuerdo Sobre contigo. que afecta mal la calidad de las personas finalmente cuando el Estado interviene demasiado, ya sea en la industrialización o la economía, finalmente las personas sufren más al final, la calidad de vida empeora. Claro, es que hay pues, digo, depende siempre del estándar de medición. ¿Ya? Yo podría estar de acuerdo contigo de que la economía central en el Estado funciona mal en términos de generación de riqueza. Normalmente son menos eficientes las empresas estatales que las privadas. ¿Ya? Pero como no podemos reducir el desarrollo humano solo a generación de riqueza, sino que hay que considerar otras cosas como la desigualdad económica, el tiempo libre, el respeto por los derechos laborales, ¿no es cierto? La ecuación, cuando uno considera todo eso, no es tan fácil de posicionar. O sea, yo la opinión que te doy no es una opinión cómoda. Yo reconozco que me podrían dar muchos contraejemplos donde mi visión hasta el momento queda súper mal parada. Estoy súper claro con eso. El problema es que no tengo una postura mejor. No digo que mi postura es buena, es súper incómoda. Súper incómoda. ¿Ya? Por ejemplo, yo como científico tengo el siguiente conflicto. Soy súper anti-Estado, pero sí quiero que el Estado apoye la ciencia. Fíjese la contradicción que tengo. Quiero más PIB para la ciencia. Entonces, esta discusión de cómo lo hacemos, ¿ya? Y bueno, como ustedes son llamados a construir la sociedad del futuro, piénsenlo, piénsenlo, piénsenlo. Ojalá encuentren una forma distinta. Quizás este solidarismo, les voy a dar la página de internet, el director de ese centro yo lo conozco,
De hecho, fui a una charla a ese centro. Y es súper, súper interesante. Son tipos que proponen cosas. Me gusta la gente que propone cosas, no solamente la gente que critica, porque criticar es súper fácil. Proponer es lo difícil. Aquí me dice, Gabriela, ¿cómo usar la tecnología? ¿Cómo usar tecnología beneficiosa para nosotros y el medio ambiente si nuestra sociedad no está preparada para eso? Por eso todo es tan caro. Mira, a ver, voy a responder una cosa que sale en el libro de Steven Pinker que yo le mencioné. Antes de leer lo que dice Vincent, que es interesante. Steven Pinker dice que no siempre la tecnología o el desarrollo industrial en general, no solamente asociado a la tecnología misma, no siempre ha sido enemigo al medio ambiente, ¿ya? De hecho, por ejemplo, Pinker tiene unos números en su libro donde muestra cómo la tecnología ha vuelto más eficiente el uso de recursos. Por ejemplo, el uso del agua. Toda la tecnología que es riego por goteo hace que ahora se pueda regar hectáreas con menos agua. Por lo tanto, la tecnología, la industria y la tecnología, si es cierto, consumen más recursos, pero también generan dispositivos que favorecen el uso más eficiente de recursos. Otro dato que da Pinker, para que lo piense, ¿ya? Dice, mucha gente asocia la gran ciudad como el ejemplo de lo que está mal en nuestra sociedad. Mucha gente acumulada, ruido, humo, ¿no es cierto? Y ve en la vida de campo algo como más ecológico. Pero piensa en lo siguiente, el dato de Pinker. ¿Cuántas personas por metro cuadrado viven en un edificio? ¿Y cuántas personas por metro cuadrado viven en una casa de campo? Si entendemos que el uso de suelo para vivir también es un recurso, la ciudad es lo más ecológico que hay respecto a ese recurso, uso de suelo. ¿Qué opinan? Sí, igual eso que tú dices, Fred, tiene como sentido, pero también, aunque sea como más ecológico, ayude a disminuir la cantidad de espacio que se utiliza cuando viven personas, también va a costa de la calidad de vida. Porque, por ejemplo, en un departamento que puede ser diseñado para una pareja, 2 personas, están actualmente viviendo una familia de 5. Y eso igual como que va disminuyendo la calidad de vida, pero también ayuda como a disminuir el espacio que ocupa esta otra persona. Claro, No y sé si tiene se entiende. razón, o sea, el tema del hacinamiento hay que considerarlo. Ahora, con tu opinión está reflejando lo mismo que dijimos al principio, la tensión entre calidad de vida y desarrollo. O sea, lo que tú me estás planteando es esta tensión que pareciera que es difícil de resolver. ¿Qué privilegiamos entonces? ¿Calidad de vida a costa de utilizar más suelo? ¿O menos calidad de vida a costa de preservar mejor el recurso suelo? Pero pareciera que las dos cosas a la vez como que no se pueden. No sé si me explico. Sí, tener muy buena calidad de vida en términos de hacinamiento, poco hacinamiento con poco uso de suelo, como que esa cosa es contradictoria. Y que también actualmente no se puede hacer mucho porque el incremento de personas, el incremento de nacimiento de personas es tan alto que es necesario empezar a formar más edificios, por así decirlo, para que estemos todos en un lugar. Ok, mira, ya tú dijiste una cuestión que lo voy a unir con lo que dice Vincent, ¿no? Vincent dice, según los antropólogos, tiene como una solución mejor, según los antropólogos, bajemos la natalidad de aquí a 200 años. Y tú, Lourdes, también hablaste del tema de la cantidad de seres humanos que son. Yo tiendo a inclinarme por lo que dicen ustedes dos, por lo que dice Vincent, por lo que dice Lourdes, ¿ya? Yo creo que si bien es cierto, pero esto es una opinión, insisto, una opinión, no es un hecho, esto es criticable, me faltan datos, ¿cierto? Pero prefiero ser honesto con ustedes que omitirles cosas. Yo creo que, si bien es cierto, es súper bueno el uso eficiente de los recursos, o sea, ojalá con poca energía, uso racional del agua, reciclar, todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Eso suma, ¿ya? Pero también puede hablar como químico, así. Pero yo creo que eso, en la ecuación, no es el reactivo limitante para tener un medio ambiente saludable. Yo creo que el reactivo limitante me refiero a que hace que los recursos sean limitados, ¿no es cierto? Es el gran número de seres humanos que son. Yo creo que ahí está la principal variable que nos genera conflicto a la hora de congeniar esto. Porque si bien es cierto, ayuda
el reciclaje, el uso suficiente de energía, yo creo que todo eso ayuda, pero yo creo que mientras sigamos creciendo en número, les pongo un número, ¿sí? Es como decir, mira, vamos a tener el mismo desarrollo con la mitad de recursos, porque hemos hecho todo más eficiente. Agua, suelo, energía, todo lo que ustedes quieran. Pero si en 100 años más somos el triple de ser humano, este ahorro del 50% por persona, si somos el triple de ser humano, igual vamos a consumir más. No sé si me explico. ¿Ya? Entonces el tema de la natalidad es complicado. ¿Ya? Aquí Christopher dice que la natalidad se regula sola. Bueno, hay proyecciones demográficas que son bastante certeras. Hay proyecciones demográficas mundiales que plantean que la humanidad va a alcanzar más o menos los 11.000 millones de seres humanos a finales de siglo, y ahí va a empezar a caer. ¿Y en qué se basan esas proyecciones? En el fenómeno que está dando en todo el mundo, y que ustedes no son la excepción como generación, que la humanidad, mientras más estudia, porque cada vez hay más tasas más altas de alfabetización, ¿no es cierto?, menos hijos tienen. Y ustedes, y yo, ¿no es cierto?, somos el ejemplo de esto. Si ustedes se van retrocediendo en las generaciones, cada vez las generaciones nuevas tienen menos hijos. Creo que en Chile el promedio de hijos es algo así como 1,6, 1,5 hijos por pareja, el promedio. ¿Ya? Creo que en Francia era 1,2 la última vez que yo estuve en Francia, y que me acuerdo que tenían problemas con eso. Y si ustedes Profe, se van a... Sí, sí, Javier. quizá el número de personas, o sea, igual siento que es algo importante, pero también no irá más como en algo de educación. O sea, siempre uno ve a la gente tirando cosas, como que no me importa si es que esto contamina ni nada. Y también uno lo ve en los papás y en los abuelitos cuando uno dice, no sé, pues yo les digo, no hagamos esto que contamina, y ellos dicen, bueno, yo no voy a estar aquí cuando eso pase. Ah, sí, bueno. Entonces yo también creo que a lo mejor podemos ser muchos, pero si tuviésemos cierta conciencia social y dejar de pensar en que no vamos a estar nosotros, sino que va a haber otra gente, creo que quizá eso también es más importante a lo de ser un número tan grande también. Mira, por eso te digo, esta es como una cuestión multifactorial, ¿ya? Y yo, entendiendo que el factor educación ambiental es importante, yo no estoy convencido que sea más importante que la sobrepoblación. ¿Por qué? Te voy a dar mi argumento, insisto, es una opinión, ¿ya? Porque incluso proyectemos la población idealmente educada ambientalmente, que recicla todo, no bota nada, que todo es eficiente, supongamos esa sociedad ideal, ¿ya? No puedo ver una sociedad, incluso ideal, que no requiera agua, refugio, ropa y comida. ¿Ok? Entonces, hay un límite, creo yo, en donde incluso la sociedad más idílica del mundo, en términos educativos, supongamos, no puede dejar de consumir cierta línea, ¿ya? Y claro, como todo ser humano requiere 2.500 calorías, requiere ropa, requiere ciertos metros cuadrados para tener una vida decente, ¿no es cierto? Requiere cierta cantidad de agua diaria. Si tomamos ese indicador como una unidad, o sea, toda persona requiere estos recursos mínimos, y los vamos multiplicando ya no por 1.000 millones, sino que por 3.000 millones, por 5.000 millones, por 7.000 millones, por 10.000 millones, por 12.000 millones, que es más o menos lo que vamos a llegar a fin de siglo, ese crecimiento de población asociado al consumo mínimo individual que podría tener siempre va a ir para arriba. Ese es como, es como la intuición que tengo, ¿ya? Claro, la educación hace que esta pendiente que va así a lo mejor sea así, pero siempre va a ser positiva, no la veo así. No veo cómo. Es como que viola las leyes de la termodinámica pensar que más seres humanos con menos consumo. Así como que, no sé qué opinan, ¿eh? Me estoy diciendo honesto. Profe, ¿Sí? ¿Javiera? Ya, mira. Javiera. No, que le deja Javiera. ¿Qué? ¿Yo qué? Yo no he dicho nada. Vale, ¿quién había hablado no, ahora? que él vaya antes. No había dicho nada, Javiera. ¿Emérito había dicho algo? Ah, sí, ya había dicho algo, pero que el compañero hable primero. ¿Compañero quién? ¿Vincent? Ya, ok. Dale. No, era justamente, tenía el mismo pensamiento que tenía usted, profe, respecto a eso de la educación, porque hace como 2 años atrás, Science tiró
no sé si son investigaciones, pero fueron publicaciones en la revista que explicaban de que claramente a pesar de que en muchos países ya con un PIB muy alto y donde podríamos determinar que el nivel de alfabetización es muy alto, es casi al 100%, no ha bajado justamente esa pendiente de contaminación, y justamente es porque cada acción del ser humano actualmente es contaminante, desde, por ejemplo, prender la luz en la noche, que eso es un gasto energético, pero de los que más, no sé si de los que más contamina, pero sí uno de los que más requiere energía. eh, Justamente el tema de los suelos, o sea, el hecho de ocupar por cada persona tanta cantidad de suelo para, por ejemplo, alimentar a una persona, incluso, estamos hablando en calorías normales, hay gente que come más que otro, eso es, y, y al final, claro, yo igual corroboro un poco eso, y también soy fiel al pensamiento que claramente la sobrepoblación es algo que yo creo que ese es como el arista más radical para ver este tema de la, de como, no de la destrucción, sino que como la decadencia mundial respecto a recursos. No, no le veo otro, y de hecho, en China muchas veces, cuando empezó esto del tener un solo hijo, creo que dos o uno, eh, terminó favoreciendo en cierta medida el tema del avance eh, de la contaminación que está ocasionando un país muy sobrepoblado. eh, y fue mucho más radical ese cambio que el alfabetizar a toda la población china. O sea, yo personalmente no veo que sean dos medidas excluyentes, yo creo que son complementarias. Educar y a la vez, de alguna forma, yo no digo que lo imponga el Estado, ya es una discusión política, pero de alguna forma tender a una menor natalidad. El medio por el cual se consigue eso, podríamos debatirlo, ¿no es cierto? Quizás podríamos plantear, como lo dice Fanny, ¿no es cierto? Que, mira, en realidad no hay que poner una disposición estatal, sino que, como dice Fanny, dado que ustedes la tienen más difícil que nosotros a la hora de tener hijos, porque hoy en día cada vez se pide más en la crianza en términos de recursos que antes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la educación antes no era obligatoria y ahora es obligatoria la básica, ahora obligatoria básica y media. El tema, ¿no es cierto?, de la salud, ¿no es cierto? Antes, bueno, el hijo que se salvaba, ahora hay que tener todo un aparataje para preservar su vida y su integridad y su nutrición, etcétera, ¿no es cierto? O sea, cada vez más difícil tener hijos en términos de demandas materiales, ¿ok? Yo no podría pensar que a lo mejor, dado que es cada vez más demandante, naturalmente la gente va a tener menos hijos, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? Aunque yo no creo que pase por esas razones. Yo creo que pasa por el tema educativo, ¿ya? Creo, ya mi hipótesis al respecto es que, dado que la gente estudia cada vez más y voy a decir una cuestión que es fuerte, pero es un hecho, ¿eh? No lo tomen como una cuestión así como política ni nada por el estilo. Cada vez más, en el caso de las mujeres, que son las que tienen la línea biológica de natalidad más baja que el hombre, o sea, la fertilidad de la mujer, no sé qué edad es, pero es más baja que la del hombre. O sea, una mujer puede tener, es más probable que tenga hijos a una edad mucho más temprana que el hombre, ¿no es cierto? Y claro, se está solapando por razones sociales, ¿no es cierto?, el tema de los años de escolaridad hasta universitaria con los años de vida fértil. Y claro, eso lleva a que vaya decantando, creo yo, esa es mi hipótesis, en menos hijos. Porque obviamente es mucho más difícil tener hijos mientras trabajo y estudio que mientras solo trabajo o solo estudio o ninguna de las anteriores, ¿ya? Porque tener hijos es una carga bien grande y si bien es cierto, hay razones de machismo que claramente se lleva la peor parte de la mujer en la crianza, pero también hay una componente biológica ahí, que es el tema del amamantamiento, ¿no es cierto? Que eso es ineludiblemente queda a cargo de la mujer. Entonces, yo creo que por ahí va el tema de la baja de la natalidad también, ¿ya? Es complicado, es súper complicado, ¿ya? No digo que es malo, digo que es complicado. Si una persona no quiere tener hijos, es problema de la persona. Yo tengo una hija y no quiero tener más. Me rendí al tiro. Yo tengo 3. Ah, Christopher es masoquista. Ya. Christopher es A mí me causante. gusta sufrir. Y ahí tenemos la causa de la contaminación, Christopher.
Pero una forma de disminuir la natalidad no sería directamente la legalización del aborto, que sé que va contra mucha idea religiosa y todo, pero se podrían matar muchos pájaros de un tiro. Además que, según lo que había estado leyendo, es que legalizar el aborto hasta es un factor determinante en la disminución de la delincuencia, el narcotráfico y muchas cosas. Sí, bueno, el tema de la natalidad, ya sea a través de métodos anticonceptivos, abortivos o abortivos, algunos que consideran que algunos métodos anticonceptivos son abortivos, depende de cuando ustedes consideran que empieza la vida humana, ¿no es cierto? Ustedes saben cuál es la visión de la Iglesia Católica, yo tengo que decirla, a pesar que no soy católico, pero es mi obligación contractual decirla. De acuerdo a la visión católica, la vida humana comienza en la concepción, cosa que yo no comparto, pero tengo que decirlo. Claro, o sea, en cualquier medida, independiente de su visión ética y moral de esto, que ustedes lo pueden ver reprochable o no reprochable, ¿no es cierto? Que baje la natalidad en términos ambientales, uno podría pensar que mientras menos seres humanos hay, menos recursos vamos a consumir. Pero la discusión política y ética, en el caso, ¿no es cierto?, que está discutiendo recién, creo que habló Javier o Lourdes, no recuerdo bien, la discusión ética también va a estar entrelazada, ¿ya? Porque aunque no sea ni siquiera el tema del aborto, supóngase que sea el tema simplemente de anticoncepción, supóngase que sea así ya, te pongo un caso. Hombre o mujer que tenga un hijo, se le hace la vasectomía o la ligadura, y de posición estatal, ¿ya? Si no, a la cárcel. Eso puede ser reprochable en la filosofía política, ¿ya? Pero de que generaría el efecto que estamos discutiendo, probablemente que sí. ¿Ya? Disculpe, es algo así, era lo que quería comentar delante, que junto con lo que decía mi compañera de que el estudio igual está ligado a la población, a la sobrepoblación, porque, por ejemplo, si existiera más conocimiento en los métodos anticonceptivos, disculpe, profe. Sí. Dale, que tuvo problemas, Mary, pero ahí va contigo. Ahora sí, como por ejemplo, si uno pudiera llegar a dar información a las personas que tienen menos información sobre los métodos anticonceptivos o ayudar a aquellos que no sean alfabetizados, porque igual estamos hablando de casos de países que tienen igual un desarrollo en donde cierta cantidad de la población es mayor, que la mayor parte de la población igual tiene estudios, por decir es alfabeta, que ya no es analfabeta eso. Pero el tema de que si nosotros tuviéramos más conocimiento sobre qué hacer, si voy a poder costear la vida de un niño, igual disminuiría un poco la población, como lo que está pasando en Chile, no me acuerdo si será 1 año o 2 años, que mostraron incluso en las noticias, en el diario, que Chile estaba siendo un país viejo. ¿Por qué? Porque estaba incrementando la cantidad de adultos mayores, pero no que estaba disminuyendo la cantidad de natalidad de niños, porque simplemente uno ya estaba siendo como informado y nosotros las mujeres en sí preferían estudiar, tener una casa, trabajar y no tener hijos porque ya ellas veían que no podían acceder a una vida que les permitía tener uno. No sé si se entiende mi idea. Sí, no, se entiende perfectamente. Mira, sí. Lo que pasa es que tú estás tocando detrás de tu opinión, hay una pregunta que es bien importante, que fíjense, yo se las tendría que hacer a ustedes, no ustedes a mí, porque ustedes son la generación que tiene menos hijos, a pesar que yo tengo una solamente, ¿ya? Que es la siguiente: ¿por qué tienen cada vez menos hijos, número uno? Y segundo, que es el dato que te apuntaba, lo que muestra la estadística es que mientras más años de educación tiene una persona, menos hijos tiene. Y eso no solamente en Chile, en todo el mundo. ¿Ok? Ahora, ¿será una mera casualidad eso? ¿O hay una conexión causal, como entiendo la que tú acabas de decir? ¿Ya? Quizás, pero usted dígame si lo interpreta usted, ¿ya? Quizás las personas que estudian más es porque tratan de conseguir más bienes y cosas materiales a través de invertir su tiempo en estudiar, pensando en la mejor renta, y eso los lleva a planificar en parte su maternidad o paternidad para que
para retrasarla, y obviamente si yo retraso mi paternidad, la maternidad, si yo la retraso tengo menos años de vida fértil y por lo tanto de tener menos hijos, obvio, ¿no es cierto? Esa es la razón. La razón es conseguir un mayor bienestar material, menos hijos, y esa pregunta se la devuelvo a ustedes. Yo puedo opinar por mí, pero la generación actual son ustedes, yo voy ya en retirada. Profe, yo creo que es una cosa bien extraña, porque por lo menos los adultos suelen decir que nuestra generación es más egoísta y que solamente sabe pensar en sí mismo. O sea, nos interesa nuestro propio bienestar, y estar teniendo hijos significa pensar en alguien más. ¿Pero tú estás de acuerdo con eso? O sea, sí, yo creo que por lo menos yo no lo veo, o sea, no me veo haciendo hijos ni nada de eso. Porque creo Pero por las que... razones que dice tu abuelo, es porque tú quieres más bienestar, porque, no sé, voy a caricaturizarlo. Es porque Sí, ustedes o sea, quieren autos, yo- viajar, y los hijos son una molestia en ese cuento. o sea, sí, en este instante de mi vida yo considero que los hijos son una molestia. Y No, está bien, además que tú también conectas. creo que he conseguido cierto nivel de conciencia social en el que considero que tener un hijo, a lo mejor puede ser, o sea, no tenerlo puede ser un acto de amor también, porque ¿por qué lo vamos a traer a este mundo que yo creo que no tiene solución? Que cada vez vamos a la baja. Entonces, tener hijos solamente porque quiero tener un hijo, siento que no es correcto. Ahora, lo que acaba de decir Javiera, los demás, salvo Christopher, que tengo que dejarte fuera de la ecuación, Christopher, ¿no es cierto? Los demás, salvo Christopher, ¿estarían de acuerdo con Yo lo veo Javier de o no? otra forma, profe. ¿Perdón? Yo lo veo de otra forma. Yo creo que Ya. estudiaría más para así tener un bienestar así como monetario, pero para prepararme para ser mamá. Ya, ya. ¿Pero tú Avanzar, tendrías claro, menos hijos prepararme, o tú aplazarlo. aspiras a tener los 3, 4 hijos en promedio que tenían probablemente tu abuelo? No, tampoco tanto. Ah, Tendría ya, 2 o 3 máximo, pero no. Claro, porque también eso demanda tiempo y uno como mujer tiene que aplazarse. Y igual uno que estudia ciencia nos consume mucho tiempo. Y ser mamá también consume mucho tiempo. Tampoco puedo asumir que mi pareja se va a quedar conmigo siendo papá, eh, asumiendo el contexto en el que vivimos. Entonces igual tengo que asumir ciertas responsabilidades y abandonar mi vida profesional quizás para poder ser mamá. O racionarla, disminuirla en un porcentaje igual mayor. Fíjate que hay varias motivaciones, pues. Cuesta encontrar una respuesta única. Hay gente Sí, porque, como bueno, yo, por hay ejemplo. gente- ¿Sí, perdón? Ah, no, yo decía, iba a decir que yo, como por ejemplo, vengo de una familia numerosa y comprendo a mi compañera la anterior que dijo que igual ella no tendría hijos, porque por ejemplo mi abuela tuvo 11 hijos y de todos mis tíos, cada uno tiene por lo menos de 3 a 5 hijos. Oh, Entonces, yo digo, yo estoy dispuesta a hacer, porque para mí es un acto igual egoísta, de traer un hijo al mundo, siendo que ya hay demasiados seres humanos. O sea, ¿sería yo capaz de darle tales condiciones de vida? O también, basado en cómo soy yo como persona, ¿se tendría la suficiente fuerza mental, así como por decirlo, para poder criar a un niño? Porque aunque no diga, ya el trabajo es de dos, porque no solo uno puede hacer un hijo, igual uno no siempre tiene la suerte de encontrarse con una pareja. claro. Te quedaste muda, Meti, pero entiendo lo que ibas. O sea, el tema de la maternidad es complejo. Ya es complejo, requiere muchos recursos, mucho tiempo, requiere sincronizar los estudios también con las relaciones humanas para que ojalá se genere como una especie de complicidad con responsabilidad, porque entre dos, ¿no es cierto? Es complicado, es complicado. Son muchas las razones, pero el hecho es que la humanidad, si es cierto, sigue aumentando en número, la cantidad de hijos va disminuyendo por pareja, ¿ya? Dicen que creo que el número era algo así como que bajo 1,5 hijos por pareja, si todos cumplieran ese estándar a nivel mundial, ahí empezaría recién a bajar la curva demográfica, ¿ya? Y todavía no llegamos ahí. Bueno, tocamos hartos temas, ¿se fijan? Bueno, el hecho es que esta figura que estoy mostrando acá refleja un poco la miseria humana que había antes de la industria, ¿no es cierto? Como ya les hemos discutido.
una vida campesina donde normalmente muchos de ellos enterraban a sus hijos, porque morían por varias razones, o moría la madre en el parto, o morían por una enfermedad de la muela, una apendicitis, o sea, una peste mataba a... Como mucha gente está preocupada por el COVID, pero ustedes vayan a hacer la estadística de la peste negra, por ejemplo, cuando moría 1/3 de la población. De eso estamos hablando. La viruela, vayan a ver cuánta gente moría o quedaba deformada de por vida por viruela, o por polio, ¿no es cierto? Ahora estamos en esta, ¿ya? Estamos en una agricultura industrializada, que al menos en términos de comida ha sido la que más comida ha generado en la historia de la humanidad, ¿ya? Con todos los defectos que tenemos. Y obviamente que si somos más seres humanos, más comida hay que generar. Y hasta donde sabemos, y aquí viene una cosa que yo les decía en el libro de Pinker, lo menciona muy bien para hacer pensar, ¿no es cierto? Hasta donde sabemos, mientras más comida necesitemos, más suelo hay que ocupar para generarla. Pero también es cierto que mucho desarrollo tecnológico, que extrañamente los ambientalistas están en contra, ha generado que se ocupe menos suelo para generar comida. Por ejemplo, los pesticidas, ¿ya? Muchos ambientalistas están en contra de los pesticidas porque efectivamente, y lo vamos a ver en el curso, generan problemas ambientales, ¿ok? Pero también hay que reconocer que gracias a los pesticidas se requiere menos uso de suelo para producir la misma cantidad de comida porque se pierden menos cultivos que antes. Por ejemplo, ¿ya? Muchos grupos ambientalistas están en contra de los alimentos transgénicos o los alimentos genéticamente modificados. Que podrá tener algún fundamento ambiental, doy la duda, ya yo no estoy de todo enterado cuáles son los fundamentos, pero supongamos que existen, ¿ya? Pues bien, pero también hay que reconocer que, dado estas modificaciones genéticas, muchas de ellas artificiales, ¿no es cierto?, también han generado cultivos que resisten más las heladas, tienen tiempos de germinación y crecimiento más cortos. Entonces, se fijan que el tema es más complejo que lo que se caricaturiza en los medios de comunicación, ¿ya? Entonces, no quieren pesticidas por los temas ambientales, perfecto, vamos a tener que ocupar más suelo para alimentar a más gente. ¿Qué quieren? Lo uno o lo otro, porque hasta la tecnología que tenemos actualmente, tengo entendido que no se pueden tener las dos cosas, ¿ya? A pesar que hay algunas propuestas que son teóricas, ¿no es cierto?, que dicen que si uno cultivara cosas mezcladas, podríamos, hipótesis, no depender de pesticidas. Bueno, eso está por verse. Yo tampoco, si ustedes tienen algún caso demostrado de eso, lo traen. Yo he buscado y no he encontrado. Ya, siempre lo he visto en el papel, ¿no? Nunca lo he visto en la realidad. Así como que, mira, aquí hay 10.000 hectáreas que producen X cantidad de comida y no ocupamos ningún pesticida. Y lo hacemos con más eficiencia o igual eficiencia que el de al lado que produce lo mismo con pesticidas. Eso no lo he encontrado, ¿ya? Ojalá exista, honestamente, de todo corazón. Ojalá exista. Denme un segundo. Miren, estas son las muertes por hambrunas que habían a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, desde 1860 en adelante. Y esto está, bueno, esto está en número absoluto, sí, muertes por millones, ¿no es cierto?, acá en el EGI, por década, ¿ok? Y a pesar que la humanidad ha ido aumentando el número de personas, se ve una tendencia, sobre todo en las últimas décadas, después del año 50, ¿no es cierto?, a que cada vez son menos muertes por hambrunas desde la gran revolución industrial de 1950, ¿ya? No el inicio. Esas son muertes por hambruna, ¿ya? Esta es la ingesta de proteínas después de 1950 en adelante, 1960, no ha parado de subir. El tema de consumir proteínas es una cosa fundamental, y los países más desarrollados, una cosa que decían ustedes, ¿no es cierto? Los países más desarrollados, con toda la conciencia ambiental que tienen ellos, ¿no es cierto?, consumen más proteínas que nosotros. ¿Ok? Por lo tanto, consumen al menos alimentos de mejor calidad. No creo que consuman más alimentos, pero sí de mejor calidad. Y producir proteína energéticamente es más difícil que producir carbohidratos. Aquí está el consumo de proteína diaria en el mundo, y si ustedes ven, mientras más ricos son los países, más proteínas consumen. ¿Ya? Quizás en Sudamérica hay una excepción que sería Argentina, que es el que más consume proteína, siendo que no es el país más rico de Sudamérica. Pero, bueno, ellos tienen una industria cárnica mundial, ¿ya? Son exportadores mundiales de carne. Quizás por ahí, y de soya. Entonces, como que, bueno, tienen proteína de todo tipo a escala industrial, ¿ya?
Expectativa de vida, esto ya lo discutimos. Mortalidad materna, déjenme buscar, estoy buscando otra diapo. Mortalidad infantil, cómo ha bajado desde casi la mitad de los niños morían antes de los 5 años, a principios de 1800, el 40 y algo por ciento. Ahora, afortunadamente, menos del 5%. Perdón, estoy devolviendo. Voy a aceptarme esto. Miren, esta es las muertes, porcentualmente hablando, por agua no saludable a nivel mundial. ¿Ya? Esto era 1990, tampoco hace mucho. ¿Ya? Nosotros, Chile siempre ha tenido, bueno, una cosa es la crisis de agua y la privatización que hay, que es una cosa que hay que resolver obviamente, pero otra cosa es el acceso al agua potable y la calidad del agua potable. En esas dos últimas dimensiones, Chile ha tenido un muy buen estándar, muy buen estándar. ¿Okay? Ahí marcamos estadísticamente 0 de muertes, de personas que mueren por no consumir agua del año 90. Este es el año 2017, fíjense. 90, 2017, miren la mejora. ¿Quiénes se quedan atrás? Está claro, ¿no es cierto? ¿Quiénes se quedan atrás? O sea, ¿quiénes no mejoran casi nada? Casi nada. Los países más pobres del mundo, la mayoría están en África, la mayoría. ¿Ya? Y, un segundo. Número de personas sin acceso a agua de calidad, ¿ok? 1990 hasta el 2015 va a la baja, lo cual es una buena noticia, pero tenemos escasez de agua en muchas partes del mundo. Entonces fíjense la contradicción. Todavía hay gente que no tiene, de acuerdo a esta estadística, al año 2015, todavía hay casi 700 millones de personas que no tienen acceso a agua de calidad, todavía. ¿Okay? O sea, necesitamos consumir más agua de calidad aún de la que consumimos ahora, y hay escasez de agua en muchas partes del mundo. Estas son las horas de trabajo que tiene la gente desde 1870 al año 2000. Si ustedes pueden encontrar el dato de Chile, también creo que existe. No sé por qué no lo puse Chile ahí. Generalmente la gente está trabajando menos. Y si bien es cierto, hay una arista política en esto, o sea, la lucha por los derechos sociales y las jornadas laborales máximas, que efectivamente eso tiene que ver. Pero lo otro que tiene que ver también es la productividad de los países. En la medida en que las empresas manejan máquinas de mayor potencia, una persona puede hacer más trabajo y por lo tanto una empresa puede necesitar menos horas de trabajo diaria para producir lo mismo. Eso también está más o menos ligado. Y esta es la que creo que no les debía de la última vez. Aunque esto es en Estados Unidos, pero aquí ustedes quizás se van a reír un poco. Esta es horas de trabajo a la semana, ¿no es cierto?, en labores hogareñas, en un hogar de 2 personas, ¿ya? Como los que les gustan a ustedes, sin hijos, ¿ya? Pareja, ¿no? Bueno, fíjense que esto es solamente en Estados Unidos, no hay datos separados por país, ¿ok? Lo que muestra acá es que a principios de 1900, una pareja dedicaba 58 horas semanales de trabajo en labores de hogar. Repito, 58 horas semanales. Para que ustedes se hagan una idea, la jornada laboral completa en Chile son 44 horas semanales. Es decir, gastaban más de una jornada laboral completa en trabajos de hogar. Llámese lavar ropa, barrer, cocinar, etc. ¿Okay? Al año 2015, bueno, aquí llegó hasta 1970, 1989, aquí se proyectó al 2015. El 2015 ya eran 15 horas. O sea, redondeando, bajamos a menos de 60 a 15. A un cuarto. Entonces, 75% menos de horas de trabajo de hogar. ¿Y a qué se debe? Aquí está la tasa de adopción de electrodomésticos. Punto de quiebre. Aquí. Segundo punto de quiebre. Más o menos acá, 1950 por ahí. ¿Qué se disparó? Refrigerador. Lavadora. ¿Ok?
congelador, freezer, lavavajillas. ¿Ya? Algunos de ustedes me dijo que ocupaba lavavajillas, ¿no es cierto? No sé quiénes ocupan lavavajillas. Yo no tengo. Yo tengo la vajilla. Christopher, tú tienes lavavajillas. Es lo mejor del mundo. Con 3 niños es necesario. Christopher, todo un burgués. Yo no tengo lavavajillas, encuentro que ya es demasiado. Soy muy boomer para mis cosas. ¿Ya? Pero para ustedes No, que lo que normal, pasa es que antes terminaba la hora del almuerzo y son tantos platos que ya no quería verlos más. Bueno, yo conozco a gente que tiene esta aspiradora robot, ¿ya? O sea, a ese nivel han llegado. Yo por lo menos muevo la mano. También tengo. Ya, bueno, ya. Ustedes están a otro nivel. Se fijan que pasan las generaciones y se vuelven más tecnológicos y a Es que razón del tiempo. estuve ¿sí? calculando y más o menos eran 2 horas diarias de lavar loza y aspirar en 1 hora y media, Pepe. Entonces hice el cálculo más o menos en precio-costo y es mucho más mejor que tener los electrodomésticos que yo estar 3 horas al día haciendo cosas. Ya, entonces tú ponderas calidad de vida, pero a costa de un mayor consumo de energía. Javiera, ¿te voy a decir algo? Sí, Y que porque en ahí vez de salgo decir a jugar con tecnológico, los cabros. mi abuelita diría que es ser más cómodo. Dijo la picada. Porque no tuvo. Porque supongamos esas horas que antes yo ocupaba para lavar loza, ahora juego con mis cabros chicos o me pongo a estudiar, entonces tengo más tiempo. O sea, a mí me pasa una cosa parecida, quizás no con el lavavajilla, pero por ejemplo con el automóvil. Yo me carga manejar. De hecho, no me gustan los autos. Pero yo vivo en Quilpué, trabajo en Curauma, y si tomara el transporte público, como muchos de ustedes lo toman, ¿okay? Me demoraría casi 1 hora y media en llegar de mi casa a Curauma, ida, y 1 hora y media vuelta. Serían 3 horas diarias de viaje. En auto me demoro 40 minutos. ¿Okay? Entonces, por la misma razón que dice Cristo, pero o sea, si no hago eso, no tengo vida. Yo tendría que pasaría poco tiempo libre viajando y llego a la casa a comer y dormir. No tiene ningún chiste. Pero también reconozco que a costa un consumo de benzina enorme, casi invernadero, ¿no es cierto? Cuesta, pues, cuesta hacerte así, llevar la consecuencia a un nivel de que te sacrifiques tú, ¿cierto? Es decir, que tenías chofer, no. O sea, yo si los autos se manejaran solos, yo créanme que si pudiera pagar eso, yo lo tendría. Si un auto que apriete, dale y manéjate solo, yo lo haría. Yo odio manejar, ¿ya? Más que pagarle a una persona. Si fuese Farcas, probablemente tendría un chofer. ¿Sí? Cómprese un Tesla, profe. No, mi sueño es un Tesla, pero no me da el presupuesto. Vale 70 millones de pesos. No, perdón. Vale casi 60 millones de pesos. Sí. 60 millones. No me da. No, yo tengo un Suzuki Swift, chiquitito. Pero miren, aquí tienen ustedes la diferencia, miren. A la izquierda, usted, en términos de refugio, ¿no es cierto? Es más o menos el refugio que se tenía antes de la revolución industrial. El ejemplo de refugio, ¿ya? Casa de madera, techo de orgánico, ¿no es cierto? Una vestimenta con telas, fuente de energía madera. Baño fuera, pozo séptico con suerte, si no ahí hacer un hoyito y taparlo. ¿Ok? A la derecha es la vivienda actual, ¿ya? Ahora, yo una vez mostré esta foto y alguien me dijo, pero profe, esas casas de gente de plata, estas son las viviendas sociales del gobierno. No es una casa de millonarios. Sí, pero igual, aunque uno diga, igual comparando las dos imágenes y viendo por el lado de higiénico, ya que esa casa tiene baño, esa casa puede que no utilice una bosca y tenga calefacción, igual como la mayoría de las casas que se han repartido por parte del gobierno o que se están diseñando actualmente, no sé si están ocupando material de menor calidad o intentan en menor tiempo hacer un gran trabajo. Por lo que, aunque uno invierta en una casa pequeña, esta sigue teniendo problemas y al final uno termina gastando más dinero y más recursos en arreglar la casa. No sé si se dio cuenta que hace poco salió noticia de las casas de silicona, No conozco eso, no. que son como casas que se entregaron durante un proyecto de viviendas, no me acuerdo cómo se llama, que ¿Ya? la mayoría de las casas venían como con cartón prácticamente, y las personas para solucionar los problemas de los hoyos, que entrara la humedad o el agua, le ponían silicona.
y eran Ah, un ya. complejo de casas que, al fin y al cabo, a pesar de que es como una ayuda del gobierno hacia las personas, termina siendo totalmente lo contrario porque la empresa invirtió menos tiempo y material de menor calidad. Sí, mira, a ver, yo obviamente el juicio que tú haces relativo a casas actuales, yo la comparto completamente. Sí, a lo que voy yo es que incluso considerando esos defectos, o sea, imagínate que esta casa se llueve y hay que tapar la silicona y todo. Pero ¿cuánto se llueve esta? ¿Cuánto entra la humedad en esta? ¿Qué temperatura interna tiene esa casa, la de la izquierda? Versus la de la derecha, con todos los defectos que tú dices. ¿Ya? Entonces, a lo que voy yo es que hay una mejora material sustancial con todos los defectos que hay. ¿Ya? O sea, obviamente que hay casas mucho mejores que esta. O sea, esta probablemente es material grueso abajo y ligero arriba, por abaratar costo. Nada que decir. ¿Ya? Pero ese material es mejor aislante que el de la izquierda, que es una madera cruda. ¿Ok? Entonces, a lo que estamos hablando es que la casa de la izquierda protege menos del frío, de la humedad, y las condiciones sanitarias son mucho peores que incluso las casas del gobierno, básicas, actuales. ¿Ya? Entonces, sin considerar que además usted tiene acceso a luz y agua potable, o sea, esas dos cuestiones que ni siquiera existían en ese momento. ¿Ya? No, y ¿cómo se llama el alcantarillado también? Y la alcantarilla, bueno, por eso puse el baño adentro, o sea, tener una taza de baño adentro es un lujo, de acuerdo al contexto histórico de la humanidad, es un lujo. ¿Ya? Y con eso termino, que ya me pasé. Para que ustedes se hagan una idea, miren. ¿Quién tenía un baño adentro en la época medieval? Los reyes. ¿Ya? Y no tenía alcantarillado. Aquí está la taza del baño y caía por aquí, a la exterior, a la plebe, le caía todo eso. ¿Ya? Pero, profe, también yo me acuerdo de que, bueno, cuando yo era más joven, hacía pruebas, digamos, hacía clases de francés y nos enseñaban en ese tiempo que habían fiestas y cuando tenía ganas de ir al baño lo hacían en una orillita y ahí iba a limpiarlo, pues no era así, ¿no? Sí. No había baño en todos lados, ¿no? Especialmente en los bailes y cosas así, estaban los sirvientes para limpiar las cosas así. Sí, por eso le digo, muchas cosas que ustedes tienen ahora era el lujo de rey antes. Con todas las precariedades que ustedes dicen, ¿no? Si yo las viví, si no estoy diciendo algo en abstracto. ¿Ya? Yo pasé de la casa de palo a la casa del gobierno que tenía ladrillo abajo y maderita arriba a medio terminar, ¿no es cierto? Eran casas parejas pegadas, escuchaba todo lo del vecino, ¿ya? El vecino era mi tío, afortunadamente. Entonces, claro, yo también tengo claro que estas casas no son ni una maravilla. Estoy diciendo que son muy buenas comparadas con una época medieval, que era miserable, pero a morir. A eso estoy hablando. ¿Ya? Es como comparar el infierno con una fogata, eso estoy diciendo. ¿Ya? Eso, no les quito más tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver en la próxima clase es dimensionar esto. ¿Ya? O sea, dimensionar el planeta, dimensionar la física, química y la biología del planeta para ver cómo funciona el ambiente. Entendiendo esta demanda de recursos que nos provee. ¿Ya? Vamos a dejar hasta aquí. Quedamos hasta aquí, que estén bien y cuídense. Nos vemos mañana también. Mañana. Muchas gracias, Chao, profesor. profe, gracias. Chao, profe. Saludos. Chao, profe. ¿Eh? ¿Puedo hablar un